Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta quinta y última noche de sombras de Pactum. El cierre de un ciclo donde el terror ha cobrado vida y nos ha acompañado en un viaje inolvidable. Esta noche, desde las profundidades más oscuras de la memoria, desenterraremos las últimas narrativas y versos impregnados de lo prohibido, resonando con el eco de un miedo que se niega a morir. En este capítulo final, Pactum se une a los susurros de lo ancestral con los gritos del horror contemporáneo, tejiendo una despedida que es tanto un lamento como un homenaje. Aquí la historia y las obsesiones humanas convergen en un velorio literario, un último refugio donde las almas errantes encuentran su lugar de descanso. Esta noche es especial, no solo porque marca el fin de nuestro recorrido, sino porque cada palabra y cada verso será un epitafio grabado en la memoria de todos nosotros. Nos despedimos con melancolía, conscientes de que, aunque esta sea la última velada, las heridas abiertas por el miedo y la poesía permanecerán eternas en la alma en que las escucharon. Sin más preámbulos, dejemos que nuestros autores invitados guíen este cierre magistral, llevándonos por un donde los tornos funerarios se convierten en el testamento de un viaje irrepetible. A continuación, nuestros autores invitados. Él es Gustavo Ramírez, originario de la ciudad de Puebla. Es ingeniero ambiental y sociólogo con maestría en biotecnología. En su literatura se ha enfocado en la poesía, cuentos y microcuentos. Actualmente está terminando su primera novela y a su vez ha participado en diversas antologías y revistas nacionales e internacionales. Sea bienvenido, por favor, Gustavo Ramírez. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Como decía el buen Donovan y Santiago, también Puebla se pinta de negro esta noche, escuchando a todos los compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Comenzamos con Diego Basulto. Diego Basulto es originario de Mérida, estudiante de Historia en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es amante del café y de las buenas historias y la tranquilidad diaria. Ha sido publicado en diversas revistas nacionales e internacionales, destacando Anapoyesis, Verso Inefable, Inéditos y Anacronías, además de la antología Si la arena hablara, de Cinde. Bienvenido, Diego Basulto. Hola, muy buenas noches. Un placer estar aquí desde Mérida, Yucatán. Ahorita andamos de fiesta en esa zona, entonces para mí es doblemente placentero estar aquí. Muchísimas gracias, sea bienvenido. Continuamos con nuestro autor Luis Ariel Alfonso Conyedo. Él es de Cuba. Ha publicado cuentos en diversas revistas digitales nacionales e internacionales, como Quien apagó la luz, Irradiación, Corad, El Nahual Errante y sobrepuesto Toximorox. Sea bienvenido, Luis Ariel Alfonso. La morgue es tuya. ¿No? Un poquito mientras a lo mejor llega el audio, no a él, ¿verdad? Entonces no se preocupen, todo va a estar bien. Un Damos saludo bienvenida. y agradecido con esta oportunidad de participar en este evento. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a también a dar la semblanza de nuestro autor Dante Gorena. Aún todavía no se conecta con nosotros por algunos detalles que tiene pendiente, pero sin duda alguna hay que nombrarlo. Es demasiado importante y valoramos mucho su trabajo. Dante Gorena es boliviano, es dibujante, publicista y ex docente de diseño publicitario. Es acreedor del segundo lugar en premios de cuento, primer lugar en premios internacionales de microrrelato, ediciones Verso Inefable y México. Aparte, tiene una obra publicada con el título Cuentos Súbitos, edición independiente en el 2022 en su natal Bolivia. En dado caso de que él se una con nosotros, será bienvenido y se los presentaremos con mucho gusto. Ahora, muchas gracias por estar aquí. Su servidor es Donovan Correa, director general de Toximorrox. Y yo soy Santiago Palomares Hernández para servirle, director gramatical también de Toximorrox. Agradecemos profundamente su presencia esta noche, donde las sombras encuentran sus voz y las historias trascienden más allá de las páginas. Para inaugurar esta ronda, quiero plantear una pregunta que nos invita a explorar el inicio de su travesía. Vamos a preguntarle a los autores el cómo fue que descubrieron a la revista Pactum, ¿no? ¿Qué secretos encontraron al adentrarse en sus páginas?
qué se impregnaron de ella, qué ecos mortuorios encontraron y qué misterios ocultos quieren descubrir. ¿Podemos empezar contigo, querido Gustavo? Muchas gracias, Donovan, Santiago. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a todos, a los compañeros, a la gente que nos está observando. Bueno, yo la revista la encontré por medio de internet, justamente buscando cuentos que estremecieran la piel, ¿verdad? Ver qué están haciendo, qué está pasando. Y fue muy bonito porque llegué a la revista, leí un par de narrativas y dije, no manches, tengo que participar acá, tengo que ver qué está pasando. Y ya llegué a su página principal, encontré la convocatoria y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y fue como pude mandar algún texto que hice y que me da mucho gusto que les haya gustado también, sobre todo que podamos compartir todos juntos en comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. En verdad tienes razón, somos una gran comunidad y es un honor estar con ustedes, incluso con todos los autores que han pisado Pactum, Dogevena y que compartimos este gusto literario, en verdad. Diego, cuéntanos, ¿cómo has encontrado Pactum? ¿Qué secretos mortuorios encontraste ahí? ¿Cuáles te llevas ahora sí que al foso de los gusanos? Cuéntanos. Bueno, en el caso de Pactum, fue interesante, porque antes de conocer Pactum, conocí Dogevena. O sea, yo empecé a escribir de forma seria hace no mucho, más o menos como un año y medio. Entonces, uno como escritor novel, iniciando, pues quiere publicar en cuanto lugar encuentre. Y entonces, en una de esas encontré Dogevena, creo que era la primera convocatoria. No recuerdo si mandé, pero sí recuerdo haber leído, pues ahí fue donde conocí a la familia Tosimorrox. Y junto con ello, pasó un tiempo, conocí Verso Inefable. Y fue junto con Verso Inefable que conocí vamos a decir, esta amistad, esta cooperación entre Toximorrox y Verso Inefable, y junto con ello el número 4 de Pactum, la convocatoria del número 4. Y junto con ello una temática que a mí me encanta, que es el terror histórico, en general literatura histórica. Ya lo mencionaron, estudiante de licenciatura en historia, amante de la historia. Entonces yo leí esa convocatoria que estaba proponiendo y dije, no, pues tengo que entrar acá. Y debo decir que, pues, afortunadamente quedé publicado y junto con ello comencé a revisar más quién mostraba las revistas, los números. Y debo decir que encontré cosas muy interesantes. Literatura fresca, terrorífica, con ideas muy innovadoras para mi gusto y sobre todo que generaban esta inquietud que uno busca cuando lee terror. Especial, y sobre todo también yo mencionaría el trabajo artístico. Un trabajo artístico que me ha encantado, que se le ve cariño, que busca alimentar más esta atmósfera que debe generar el terror y que me ha llevado a quedarme con una gran experiencia de pacto. Entonces, he encontrado mucho oro así buscando cobre, casi casi. Muchísimas gracias, querido Diego. En verdad, apreciamos mucho sus comentarios. En verdad es un honor tenerlos aquí. Y como dices, ¿no? Vamos encontrando como, yo concuerdo contigo porque también somos escritores y queremos encontrar un espacio que sea digno y que puedan valorar y respetar nuestras obras, ¿no? Entonces tratamos de hacer lo mejor posible de la manera profesional para que todos nos sintamos a gusto y de alguna otra manera también tengamos CV, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, de poco en poco vamos logrando ese camino, en verdad. Muchísimas gracias y qué bueno que nos conozcas ahora también de Dogevena, ¿no? Que Dogevena y Pactum son dos cosas polares, muy diferentes, ¿no? Aunque en el 2025 Dogevena va a transformarse un poquito, como que va a ser rebelde, ¿no? Y Pactum va a ser como de, venga, venga. Pero es muy importante que ya tengan historial con nosotros, en verdad. Muchísimas gracias. Luis Ariel. Creo que el audio te llega un poquito tarde, pero aún así te preguntamos cómo descubriste Pactum, ¿no? ¿Cómo estás aquí? ¿Qué encontraste en ello? Sí está en la morgue, nuestro amigo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pum, pum, pum. Creo que sí, sí, sí nos escucha, ¿verdad? Sí.
Bueno, pues Es el aquí, delay. Ajá. a ver, no sé si se me oirá bien allá, pero aquí hay como que un grupo de personas que más o menos nos interesa la escritura de toda Cuba, que se llama Espacio Abierto. Entonces ahí de vez en cuando lanzan fotos de convocatorias que encuentran en las redes sociales y tal. Y así fue como yo me enteré la de Pactum, creo que fue el número 3 de la de Heavenly Lee. Y la verdad es que esa foto de la convocatoria me llamó demasiado la atención y yo me quedé como que tengo que participar. Yo no sé lo que va a pasar, pero tengo que mandar algún texto y pues por suerte resulté seleccionado y ese es el texto que me tiene aquí ahora. Perfecto, muchísimas gracias. Pues sí, justamente como lo acaban de mencionar, nuestra principal promoción es por medio de redes sociales, porque creo que podemos tener un alcance mayor, ya que prácticamente no hay persona en la actualidad que no use esas redes. Y es algo muy beneficioso, porque a fin de cuentas nos podemos conectar con otras personas, podemos pasar a otros temas, podemos a lo mejor hacer estas mismas conexiones, como las que mencionaban hace unos minutos, de a lo mejor nosotros como editorial juntarnos con otra editorial, y a lo mejor hacer como una colaboración. Pero bueno, pasando a otro tema, sigamos ahora con otra gran pregunta, la cual yo siento que nos conecta profundamente con el género que en este momento nos está reuniendo. Entonces yo les pregunto a ustedes, autores, ¿qué es lo que los inspira a entrelazar el terror en sus escritos, a incluirlos? ¿Es algún anhelo de explorar a lo mejor lo prohibido, lo irresistible, una atracción hacia el abismo, o el desafío incluso de transformar como lo grotesco, lo cual genera cierto morbo, en un arte de características sublimes realmente? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que los anima a escribir el terror? ¿Cómo lo incitan en su literatura general? No, Gustavo, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, realmente el terror ha sido parte de mi vida desde siempre. Antes de literatura empezó por el cine. Y yo creo que los libros que más han marcado mi corazón han sido los libros de terror. Y replicar un poco o escribir alguna narrativa, expresar algo, o meterle un toque de terror a alguna anécdota que tenemos, es una forma también de desahogarse desde un terror controlable, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo en el que pues estamos rodeados de un terror violento tal vez, y meterle un terror distinto, un terror que podemos manejar, también da cierta liberación. Yo lo veo de esa forma. Creo que es muy interesante muchas de las propuestas que he leído en Pactum y en otras partes. Y mantener en suspenso también a la persona, ¿no? Que no sepa qué va a ser el final, o que el final te dé un giro de 180 grados y digas que acabo de leer, no sé qué es esto, pero me encantó, me voló la cabeza o me dio miedo. Es una sensación que es difícil conseguir porque no todas las personas pueden tener esa sensación en alguien más, y creo que es una experiencia muy bonita. Es lo que estamos intentando hacer, o por lo menos desde mi frontera, intentar causar en el otro. Muy bien, pues sí, justamente como lo acaban de mencionar, y es algo que creo que el texto que está incluido aquí de parte del caballero Gustavo Ramírez toma mucho de que esta parte del terror, al menos en este texto, está como muy inesperada, porque dentro de su mismo texto hay como ciertas partes las cuales uno lo toma como una narrativa de una misma persona, pero pues ya ahorita viendo más a fondo la explicación que a continuación bueno, nos va a presentar el autor, vamos a ver de qué trata esa misma historia, ya cuando una vez nos cuente cómo llegó esa historia, de qué trata, cómo nace esa idea. Entonces, pues prácticamente me parece muy correcto todo lo que se menciona. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, Diego, ¿cómo incluyes el terror? ¿Por qué lo incluyes? ¿Por qué lo adaptas? ¿Por qué lo transformas en tu literatura general? Y lo llevas a las obras maestras que haces y sobre todo a Pacto. Bueno, Donovan, Santiago, como tal, yo siempre me he visto como un autor que le gusta jugar en varios géneros. O sea, me encanta escribir en muchos géneros como tal. O sea, lo histórico, la ciencia ficción, el romance. Ahora, en el caso del terror, pues yo crecí
en la época del Internet. Como tal, yo el terror lo conozco del Internet, no como tal de las películas ni de los libros. Yo nací en esta época donde Internet se vio infestado de estos textos que conocemos como creepypastas. Las creepypastas, estos textos de terror anónimos, que de diferentes índoles que se pegaban, ya sea en videos de YouTube o en blogs o en diferentes comentarios, que narran pues una infinidad de cosas de terror, de un terror tal vez más, yo diría popular en algunos sentidos. Es decir, que ya no es como estos relatos de terror clásicos, de monstruos clásicos que asustaron a generaciones pasadas, sino que buscaban un terror más íntimo, más personal, cosas que a uno le podían pasar. Y es ahí donde fui construyendo como qué es para mí el terror. Para mí el terror como género, como elemento artístico, nos debe permitir explorar ¿cómo decirlo? Estas limitantes que tiene el ser humano, esta incapacidad que tiene el ser humano de controlar todo lo que ocurre a su alrededor y cómo eso genera estos sentimientos de inquietud, de impotencia, de miedo, el miedo entendido como esta reacción natural del hombre, del ser humano contra lo que no conoce o contra lo que sabe que puede ponerlo en peligro. ¿Cómo responda a eso? ¿Y qué termina generando eso al lector? Si lo hace reflexionar, si lo hace sentir la piel de gallina, si le genera algún tipo de pensamiento de intro, así semillita que termina afectando a largo plazo, a corto plazo, ya sea en el bueno o en el mal sentido. Eso es para mí lo que el terror debe estar generando como género literario. Y es lo que trato de buscar, como este elemento, poner a los personajes en situaciones donde el control es algo que no se alcanza, donde se ven enfrentados a situaciones que los superan por completo. Porque eso es para mí lo que genera el miedo, esa incapacidad de controlar, esa incapacidad de entender qué está pasando. Entonces eso lo trato de meter de una forma, no tal vez sutil, a veces no tan sutil, pero siempre con el pensamiento de que el personaje debe sentir eso. Si no lo siente, entonces el lector tampoco lo va a sentir. Si lo siente, entonces ya hay una conexión con quién lo está leyendo y también con quién lo está escribiendo. Si yo siento miedo al momento de escribir, creo que estoy logrando lo que busco. Y es lo que para mí debe ser el terror. Muy bien, pues la explicación yo creo que es muy adecuada precisamente para el número en el cual aparece el texto de nuestros lore, el número 4, si no mal recuerdo, de Pactum, que justamente habla un poco sobre el terror histórico. Y como ya lo he mencionado en muchas transmisiones anteriores, el terror evoluciona, no se queda estancado. En sí todo evoluciona, pero justamente, bueno, al menos yo que igual soy de la época del internet, acá 19 añitos, justamente la época de las creepypastas, ahí como por la primera mitad de la segunda década, ahí por 2012, 2013, el internet estaba plagado de creepypastas. Es justamente como algo que bebe mucho del género slasher de los 90 más o menos, de Ghostface, Freddy Krueger y muchos personajes más, Slenderman. Slenderman y todo eso, pero le dan como otro tipo de esencia, porque ya los asesinos no, bueno, asesinos o otros personajes, porque tenemos muchos exponentes como Jeff the Killer, Lonnie Jack, Ailey Jack, que quién sabe por qué todos se llamaban Jack, pero muchísimos otros. Y yo creo que evidentemente lo que menciona es muy importante, de que si el protagonista está narrando que a lo mejor siente miedo o a lo mejor siente cierto suspenso, pues también lo más adecuado es que el mismo lector siente eso mismo, porque yo creo que lo importante de la literatura es justamente eso, hacerle sentir algo y bastante fuerte al mismo lector. Por eso hay muchísimos géneros. Nosotros manejamos el terror, pero también puede haber romance, suspenso, muchísimos exponentes más, los cuales son muy importantes, pero en este caso nosotros estamos manejando un género el cual muchas veces no se explora tanto, porque muchos piensan, ay, ¿cómo te va a asustar un libro? Pero pues no es directamente de que te asustes, así como en las películas, de que te salte algo en la cara. Es que te genere cierta incomodidad o incluso escalofríos de imaginarte en esa misma situación y que lo que siente el personaje que está narrando eso, ahora tú lo sientas, que tú te conviertas en el personaje.
Exactamente, entonces, no, en verdad, muchísimas gracias por su participación. Ahora continuamos con nuestro querido compañero Luis. Recuerden, tenemos un poquito de delay con él por algunas derivaciones tecnológicas, pero afortunadamente está con nosotros y es un gran valor para todos. Vale, entonces, querido Luis Ariel, te pregunto, ¿cómo incluyes el terror en tu literatura general y cómo lo llevas creciendo desde tus manos hacia derivarlo a otras obras como en Próximo Rocks? Bueno, la verdad, yo creo que para mí el terror surgió como sería, digamos, una especie de placer prohibido. Aquí en mi casa, pues mi mamá, mi abuela, cualquier cosa que pudiera dar miedo, que pudiera considerarse de terror, me la prohibía. Entonces yo de niño, pues en la escuela con otros niños venía con las típicas historias de que la escuela antes era un cementerio, de que en la escuela habían fantasmas, incluso frente a la escuela había un parquecito de diversiones y lo que contaban de ese lugar era todo tipo de historias de fantasmas, de historias así aterradoras. Entonces a mí me daba mucho miedo, a veces me costaba dormir, pero de algún modo siempre volví ahí, siempre volví a hablar de ese tema, era como que algo que me gustaba, algo que, no sé, algo que me atrapaba. Entonces yo quise de algún modo escribir y que las personas que leyeran, pues que sintieran eso mismo que yo. A lo mejor esta explicación les parece muy vaga, les parece muy simple, pero fue así, fue como que algo que me prohibieron, que yo nunca entendí por qué me prohibieron y pues quiero que todo el mundo lo experimente. No, no te preocupes, no son, mira, no son como tal simples. De las cosas simples hemos aprendido de la vida y más en el terror mismo, que de las cosas simples se complican muchas cosas. No es una antología y polaridad muy fuerte, ¿no? Y esas historias de que las escuelas eran cementerios, no, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí las vivimos, ¿no? Más en las primarias, por ejemplo, también aquí en México, que cada primaria abajo es un panteón. ¿No? Entonces, imagínate estar ahí con los niños, no, y en la noche espanta porque soy una niña en los pupitres, en los salones, y luego deja tú el eso, el conserje todavía te echa más carrilla, sí, niños, no se acerquen aquí porque aquí espanta, ¿no? Entonces, en verdad, son cosas que nos llegan, nos tocan y hay que afectarnos para afectar, lo hemos dicho en todos los lives, ¿no? Y es lo que nos hace falta, el terror, la poesía, la narrativa, tienen sus dotes y al final esos dotes deben de transmitir algo, el feeling, ¿no? Entonces todo arte debe ser sensitivo, si no, entonces no tiene el caso. Pero en verdad, muchísimas gracias por sus palabras y llegó el momento de que ustedes, nuestros autores, trasciendan su papel como creadores y se conviertan en guías de este viaje oscuro. Hoy les abrimos este espacio para que puedan compartir libremente su Gracias. experiencia al dar vida a las páginas de Pactum, Trastornos Funerarios. Esta es la oportunidad perfecta para desvelar lo que yace detrás de sus obras, desde esa chispa inicial de inspiración que encendió sus ideas, hasta los sinuosos caminos del proceso creativo que las transformaron en historias imbuidas de terror. Tomen el micrófono y llévenos con ustedes a través de esos relatos macabros. Vamos a explorar juntos el horror de sus historias, en los secretos enterrados, en los sueños más inquietantes y en las morgues donde lo profundo ahora respira. Por favor, adelante, las historias nos aguardan. Querido Gustavo, preséntanos tu obra, Destino. Bueno, buenas noches. Les voy a leer la obra de Destino y va así. La vida es aquello que pasa mientras nuestra efímera existencia se desvanece al tic-tac del presente. No hay más que eso. Estamos condenados a morir desde el día 1, desde que alguien más decidió la vida por nosotros. Durante mucho tiempo me pregunté si alguna vez alcanzamos la libertad, y a decir verdad es que nunca fuimos ni seremos libres. Solamente llegaremos a ser ese tan codiciado y autónomo estado en el momento en el que dejamos de existir, ya que en ese mundo estamos permanentemente coaccionados por un sinfín de reglas, ya sean naturales, artificiales, sociales, religiosas, abstractas, políticas, económicas, morales, éticas, temporales, morales, entre muchas otras. Por eso creo firmemente que la libertad es la mentira más grande que existe después de la del amor y la felicidad. Increíblemente, no todos llegan a comprender esto, únicamente los más aptos,
una pequeña minoría muy al estilo darwinista. La Vox Populi asegura categóricamente que el conocimiento es poder. No obstante, a veces una maldición, como lo es en este caso, de descifrar a la vida y la libertad. La razón por la que digo esto es porque aquellos que desconocen el funcionamiento de estos conceptos viven felices y engañados por supuestos, pero felices. Sé perfectamente que en este punto me tacharán de engreído, soberbio, sábelotodo, incluso de pesimista, pero nada más alejado que eso. Simplemente las circunstancias que he tenido que atravesar de manera involuntaria, o sea, en contra de mi libertad, me han llevado hasta este punto, en donde terminé cargando una sentencia de muerte. Para aquellos incrédulos, explicaré a continuación lo sucedido. Todo comenzó en mi infancia. Fui sumamente afortunado, ya que fue una etapa bonita y feliz. Jugaba con mis hermanos y amigos, me ensuciaba en la tierra, buscaba el calor de mamá. Dormía mucho y comía y comía. Sin embargo, todo cambió el día en el que unos señores decidieron entrar a mi comunidad y separar a todos los infantes de sus familias, incluyéndome. Posteriormente nos llevaron a un bodegón y nos empujaron a todos. No sé exactamente cuánto tiempo estuvimos ahí, pero fue lo suficientemente para que alcanzáramos la adultez. En este periodo de cautiverio, muchos de mis compañeros de celda perdieron la cordura, se volvieron locos, muchos dejaron de comer y de dormir, otros se enfermaron hasta la muerte. Honestamente, fuimos pocos los que nos mantuvimos firmes. Que algunos tuviéramos coraje y serenidad durante el encarcelamiento no significa que no fuera una situación catastrófica. No tanto por la mala alimentación, estar privados del sol, lejos de nuestras familias y el mal descanso, sino que lo más duro fue saber qué estábamos haciendo ahí ni qué iba a pasar con nosotros. Como anteriormente lo mencioné, alcanzamos la adultez y en ese momento todo cambió. Diariamente, nuestros nauseabundos captores se llevaban a un par de mis compañeros, quién sabe a dónde, pero estos nunca volvían. Esta fue la segunda prueba de fuego. De los pocos que nos habíamos perdido la cordura ni la esperanza, se quebraron, sacaron su lado más negativo y se dieron por vencidos a la vida. Por otra parte, pocos fuimos los que no nos dejamos caer en el abismo de la depresión y la oscuridad. Hasta que un día me tocó a mí. Los repulsivos apresadores entraron y me agarraron junto a 3 de mis compañeros. Nos subieron a una camioneta y partimos de esa putrefacta prisión. El camino fue eterno. Mis ex compañeros de celda y ahora compañeros de viaje estaban convencidos que regresaríamos a casa. Sinceramente creo que en el fondo, al igual que yo, sabían perfectamente que nos esperaría algo mucho peor. Llegamos a un folclórico, caótico y colorido lugar llamado el Mercado de la Merced. Lo primero que pude percatar fue la combinación de diversos olores, muchos hedores florales, y que me regresaron esa niñez en la que fui feliz. Por otro lado, la luz del sol me lastimó los ojos, ya que no lo había visto en mucho tiempo. Los asquerosos secuestradores se estacionaron afuera del mercado y luego nos bajaron amarrados en jaulas. Fue la primera vez que tuve esperanza de recobrar aquella libertad inexistente que alguna vez tuve, ya que pensé que aquellos que nos rodeaban tendrían la valentía y la moral para exigir nuestra liberación, pero esto no sucedió. Posteriormente, estos desalmados nos llevaron por todos los pasillos del mercado. Solamente veía ese feo, pero hipnótico piso negro con blanco de mosaico, acompañado de las tremendas y grises cortinas de hierro de cada puesto. Pasamos por la ropa, la comida, los juguetes y cosas raras que no tengo idea qué eran. Finalmente, arribamos al último pasillo. Este apestaba a herbolaria combinada con un fétido aroma provocado por las veladoras. Mis compañeros y yo comenzamos a sentir náuseas sin saber si estas fueron provocadas por el olor o por la tensión que se sentía en el lugar. Entramos a un puesto que, por lo que pude escuchar, pertenecía a algo llamado santería. Los dueños del lugar reían y reían con nuestros secuestradores mientras nosotros temíamos por nuestro futuro. Los secuestradores se fueron y nos dejaron ahí. Nos encontrábamos en el punto inicial, misma situación, pero diferente cárcel y diferentes captores. Los días pasaron hasta que un día pasó una señora completamente vestida de blanco y nos dijo: ¿cuánto por esa gallina y ese gallo? 150 por los dos, contestó el señor del puesto. Me los llevo, hoy tengo que sacrificar para una cliente, exclamó la señora. Y ahí fue cuando me di cuenta que hoy sería mi último día de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gustavo. Ahora cuéntanos, por favor, a todos, ¿qué simbolismos tiene para ti? ¿Qué tan importante es esta obra? ¿Cuál es el objetivo realmente de este cuento? ¿Y el por qué está en Trastornos Funerarios?
Bueno, realmente ese cuento salió porque en un viaje que tuve para allá, para Ciudad de México, sí fui al mercado y todo lo que les cuento de los mosaicos en el suelo, los pasillos de flores, los olores, la gente, es completamente real. Y en el último pasillo sí hay un pasillo que está dedicado a magia negra, magia blanca, de santería, y sí venden los animales, cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque en dos pasillos antes hay comida y luego tienes al animal completo, con santos, con de todo, ¿no? Y yo me quedé viendo a los pobres pollitos y dije, no, pues pobres, ¿no? Porque realmente sabemos qué están haciendo ahí, para dónde van. Y sí me dio como mucha pena, me dio mucha tristeza saber qué les iba a pasar. Y me quedé pensando, ¿no? ¿Qué habrán pasado estos pollos desde que nacieron? Y fue así como dije, bueno, vamos a hacerles una historia, ¿no? Para saber por dónde andan ellos. Pues sí, justamente como lo mencionaba anteriormente la última vez que llegué a hablar, es como algo muy inesperado porque yo dije, ay, pues qué historia tan más fuerte, porque yo pensaba que le estaba viviendo tal cual como un humano, como una persona de carne y hueso, como lo que normalmente somos nosotros, en realidad. Pero ya cuando llegué al final yo dije, ah, esto es muy diferente a lo que yo tenía planeado. Y es que, bueno, nosotros que somos de aquí de la periferia de la Ciudad de México, hay un lugar aquí, un mercado también, que es el mercado de Sonora, aquí en la Ciudad de México. Pues también es muy similar a lo que se menciona en el cuento, porque es muy famoso por tener igual pasillos o muchos locales en los cuales se puede encontrar de todo, de brujería, amarres, a lo mejor maldiciones o muchísimas cosas más, tanto brujería blanca como negra. Esoterismo. Esoterismo, muchísimas cosas, prácticamente lo que se quiera ahí se puede encontrar, nada más es cuestión de saber dónde, porque hay muchos puestos que tienen una fachada, no sé, a lo mejor de verduras o algo así, y a lo mejor por detrás tienen otro tipo de negocios, ya los cuales a lo mejor y se van por otro lado, a lo mejor y tienen otras cosas, pero pues bueno, nosotros, como lo decía, que somos aquí de la ciudad, tenemos también ese lugar, al menos aquí cerca, entre comillas, pues es muy popular dentro de nosotros que somos de la capital aquí. Exactamente, entonces son temas muy importantes y aparte muy ricos, porque obviamente con eso del esoterismo, de lo satánico, de la brujería, hechicería, magia negra o cualquier tipo de magia que se lleve en estos tipos de rituales, es muy rico en la literatura, se encuentra demasiado. Y aparte, por ahí dirían algunos autores, principalmente Eugenio Montal, que dice que a veces, y lo dice con todo respeto, es mucho más rico escribirle al diablo que a Dios, ¿no? Entonces creo que en estos temas de terror da mucho más de qué hablar, ¿no? Entonces, en verdad, así que ahora, muchísimas gracias mientras llega nuestro querido Gustavo. Diego, ahora sí tienes el micrófono abierto para que puedas contarnos el Hospital de los Arlequines, qué fue tu inspiración, de qué trata la obra, el por qué está en trastornos funerarios. Adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, siguiendo lo de Gustavo, heredándolo, voy a leer un extracto del cuento primero y después hablaremos sobre él. Entonces estamos en el Hospital de los Arlequines y es el diario del doctor Colacer, la entrada número 56, Mérida, Yucatán, 16 de marzo de 1953. Y dice así: este día he visto el caso más severo del síndrome del Arlequín desde que llevo trabajando en el hospital. Los síntomas han comenzado a volverse más extremos entre más niños y niñas ingresan. Y, personalmente, el alcance de los daños me ha quitado la capacidad de dormir en paz. El aire de Mérida sigue siendo la principal sospechosa de generar esta enfermedad, un efecto del desastre nuclear de la guerra en México. No obstante, hay algo en estas víctimas que me provoca escepticismo. Esto es más que una enfermedad. Quizás es un castigo para nosotros. Medio divagando. Quizás trato de alejarme de lo que acabo de ver. Bueno, lo dejo ahí. Espero que lo lean. Espero que les haya gustado. Bueno, hablamos ya como tal del Hospital de los Arlequines, inspiraciones, ideas, surgimientos. Yo lo que diría, creo que todo, yo tengo la
mala costumbre de escribir a última hora, siempre. Entonces recuerdo que Pactum 4, vi la convocatoria como 2 semanas antes de que terminara y lo dejé para escribirlo los últimos 2 días. Tiempo, pensamientos, muchas cosas en la cabeza. Entonces quería escribir algo para Pactum. Quería escribir algo para esta propuesta que había del terror histórico. Y revisé qué temporalidades marcaba y ahí hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial. Hablaba sobre el terror nuclear. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo había entendido que era como un terror histórico tal vez más realista, tal vez. Pero cuando mencionaron el terror nuclear, ahí la cosa fue para mí muy interesante. Me permitía tal vez jugar más con las posibilidades. Y como pueden ver, la historia no está ambientada tal cual en la Segunda Guerra Mundial. Está ambientada en la posguerra. Y al menos a mí, como amante de la historia, vamos a dejarlo así, la posguerra me parece muy interesante. Consecuencias de un suceso tan grande como fue la Segunda Guerra Mundial. Y más en este acuerdo imaginativo de guerra nuclear. Vivimos el peor de los casos, como tal. El miedo que se sintió en la vida real durante la posguerra fue que hubiera una guerra nuclear. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iban a terminar las víctimas? Los países. Entonces dice, voy a jugar con eso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera una guerra nuclear real? Pero no durante, sino el después. Las consecuencias. Haciendo mucho hincapié en esto que mencioné sobre que para mí el terror es este juego de cómo el ser humano se enfrenta a lo que no puede controlar, a lo que no puede entender. Y ahí es donde viene para mí la idea de la enfermedad. Es una enfermedad lo que están enfrentando, una enfermedad diferente, desconocida, letal, absoluta. Un absoluto descontrol de lo que se conoce por la naturaleza, una consecuencia de el mayor desastre que pudo haber generado la humanidad, que fue la guerra nuclear, que fue el desastre, la destrucción del mundo. Entonces decidí ambientarlo en México, más que nada pues por gusto, realmente, por un amor a mi tierra, a Mérida, y también un poquito como haciendo una rememoranza de que en Mérida nuestro clima pues es bastante fuerte, al menos a nivel de calor. Entonces esta imagen, esta atmósfera como nublada que menciono, que está descrito, pues muestra este contraste de estamos en un mundo destruido, totalmente. No hablaré como tal mucho de la trama, para eso pues os invito a leer. Lo que sí diré, ya para ir cerrando, esta historia tiene 2 inspiraciones muy fuertes. Mencioné que yo vengo de la escuela de los creepypastas, o al menos me gusta decir que vengo de esa escuela, porque hubieron 2 creepypastas que cuando yo leí cuando era más joven, me dejaron muy marcado, y tienen esta temática hospitalaria, enfermedad, cosas extrañas que ocurren por cuestiones médicas, que son el maniquí viviente y el experimento ruso de los sueños. El primero, yo digo que es el que más se asemeja, el que más inspiró esta atmósfera del hospital. Tiene una temática, yo diría que similar, con unos contrastes para mí muy marcados, que habla sobre una visitante inesperada en un hospital que genera un desastre. Y luego el experimento ruso del sueño, como vamos a ver cómo evoluciona un ser humano que no duerme. ¿Qué horrores se viven? ¿Qué ven los científicos? Estas 2 historias, para mí, marcan como esta atmósfera de el hombre está viendo algo que no entiende, algo que no puede sanar. Y es lo que quise retratar en el Hospital de los Arlequines, utilizando pues el término arlequín como una metáfora. Este personaje italiano de la comedia italiana, con una imagen muy pintoresca, usarlo como una rememoranza, una metáfora del horror que están viviendo las víctimas del síndrome. Niños, niñas, el futuro destruido por la guerra. ¿Qué hubiera pasado si la guerra nuclear hubiera ocurrido? El futuro se destruye. ¿Cómo ves el futuro con los niños? Niños cuyas infancias, cuyas vidas han muerto por los errores del pasado o los errores de la historia. Yo creo que era una idea que todo esto que he mencionado se fue conjuntando
construyendo en un plazo de 48 horas y en una escritura rapidísima, pero yo diría que muy clara, muy rica, con una atmósfera que espero haber logrado adecuadamente, que luego envío a Pactum 4, que queda, que veo publicada alegremente y luego con una invitación muy especial para este número especial, para la redundancia, que a mí me generó mucha alegría. A mí cuando me llega la invitación a Pactum Trastornos Funerarios, estaba en el camión regresando de la facultad, me había golpeado mi tobillo, sentía mucho dolor y de pronto viene este mensaje de Donovan y de Santiago y mucha alegría, una gran alegría, hasta se me olvidó que me dolía el tobillo. Y pues se nos acá. Y nada, para concluir, los invito a revisar no solo mi cuento, El Hospital de los Arlequines, tanto en Pactum 4 como en Pactum Trastornos Funerarios, sino también que revisen las demás obras, que también, no, o sea, con sus perspectivas propias del terror de cada autor, tienen todos este objetivo de despertar la inquietud, los pelos de punta, marcar los pelos en punta, y que el lector sienta lo que es el miedo. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, querido Diego, en verdad, honor a quien honor merece, y sí, claro, o sea, todo eso tiene un antecedente, ¿no? Principalmente, pues podemos hablar sobre ello, ¿no? De la primera instancia que nosotros como revista captamos del cuento, en este caso, ¿no? Como del Hospital de los Arlequines, luego te lleva a una etapa clínica, ¿no? Que es el síndrome del arlequín, ¿no? Que es una enfermedad genética extremadamente rara, obviamente que afecta a la piel, ¿no? Los bebés que nacen con esta enfermedad, pues presentan como esta piel de cocodrilo, ¿no? Una piel gruesa, escamosa, que se agrieta, ¿no? Obviamente deja fisuras muy dolorosas. Esas características generan pues esa apariencia, ¿no? Como dramática y que evocan imágenes, queramos o no, inquietantes. Y desafortunadamente pues muchas veces ha sido asociada a muchas cosas, ¿no? Y en este caso pues también tenemos el antecedente que va también asociado con el género del terror, ¿no? Por su impacto visual y la fragilidad de los afectados. Ahora, si hablamos ya biológicamente de ataques como Ahora tal, sí se jodió. Esto con el cargador conectado a la corriente, en vez de coger carga, la carga lo que hace es ir para abajo, pero más lejos. Ya nos estamos aquí. Ya, Espera, por favor, espera. No nos maldigas. Ya se fue. Ahorita incluso nosotros tenemos problemas para desactivar su audio. Dice. No, nos estaban maldiciendo gente. No, por favor, no. Pero decíamos, lo de la guerra nuclear es un tema muy difícil incluso de abordar porque muchos son los gobiernos que insultan, amenazan para hacerlo, pero saben perfectamente, o al menos la sociedad consciente, es que si algún día de esos ataques, ojalá nunca, pero si alguno de esos ataques llega a hacerse verdad, nadie sale vivo de ello. Nadie. ¿No? De hecho, se incita ya por investigaciones y por los mismos resultados. Es que va a ser peor incluso sobrevivir a esos ataques por el invierno nuclear que aparece después. Es muy difícil, ¿no? Entonces, es una imagen completamente aterradora, es un cuento también fantástico, Diego. Y aparte, tenemos un poquito también de resultado, ¿verdad? Porque ya si estamos hablando del ámbito nuclear, inclusive lo relacionamos un poco por el nivel de destrucción que tuvo, que tú que eres de Yucatán, de Mérida, ¿no? Con este meteorito que cayó, ¿no? Hace 65 millones de años y que tuvo esa fuerza. Obviamente eso, que mató a los dinosaurios y los extinguió en su forma más masiva, pues obviamente nosotros no tenemos la culpa, ni siquiera ni existíamos, ¿verdad? Pero es una fuerza descomunal de la cual no tenemos limitante, ¿no? Eso a lo mejor completamente nos llegó, pero nosotros acá con el invierno nuclear, con el páramo nuclear y con lo que hicimos en Temoris Vulgatus, ahora sí que es propio de nosotros, ¿no? Dirían por ahí que el humano está propenso y la misión de vida de ellos es autodestruirse, ¿no? Y en todos los relatos que hemos rescatado de todos ustedes, nos han incitado a eso. Y yo creo que es cierto, ¿no? ¿Qué más? Pues yo creo que, como igual lo mencionaba nuestro escritor Diego Basulto, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ahí en 1945, no recuerdo exactamente el día o algo, pero pues algo que me mencionó un profe de historia que yo tuve, que a mí me gusta mucho la historia, no soy estudiante de ella, pero soy un gran aficionado a ella,
se podría decir que la humanidad no sabe la fuerza de los acontecimientos que está viviendo hasta que ve las consecuencias de esta misma. La Segunda Guerra Mundial, justamente en su momento fue el suceso bélico, si no me recuerdo hasta la fecha, más importante de toda la historia. Entonces hubo un sinfín de acontecimientos los cuales han marcado hasta el día de hoy cómo es nuestra sociedad y nuestro mundo, tanto tecnológica como bélica, como de mil formas posibles. Pero algo que cabe mencionar mucho aquí es que justamente hubo un gran temor por una guerra nuclear. Eso debido a que, pues ya sabemos que en Hiroshima y Nagasaki se lanzaron bombas, también en muchísimos otros lugares se lanzaron, pero más como pruebas, por así decirlo. Y pues simplemente como que todo el mundo estaba alerta de eso, porque dijeron ya lanzaron dos. ¿Qué nos dice que no van a lanzar una tercera? ¿O qué nos dice que incluso en lugar de que sea en el mismo país en Japón, qué nos dice que ahora no va a ir en contra de, no sé, algunos de otros países, contra Alemania, contra a lo mejor Italia? Entonces justamente estaban con esa incertidumbre porque en ese tiempo todo se mantenía en secreto, al menos militarmente. Incluso hay muchos por ahí que llegan a decir que ni siquiera el mismo presidente estaba enterado de que se iban a lanzar bombas en ese tiempo. Quién sabe si sea verdadero, nunca me he metido a investigar a profundidad eso, pero yo creo que a fin de cuentas, ya retomando un poco todo lo que hemos hablado, yo creo que algo de lo que da más miedo al hombre es lo que puede hacer el mismo hombre, refiriéndome a hombre como humanidad, claramente. Pero justamente cuando hay algo que no puede controlar, como lo mencionábamos del meteorito, pues bueno, es algo que nosotros no tenemos el poder de decidir si queremos hacerlo o no. Son sucesos totalmente ajenos a nosotros. Pero una bomba nuclear generada por muchísimos ingenieros, químicos, militares, muchísimas personas las cuales tienen que estar involucradas ahí, a fin de cuentas yo creo que eso da muchísimo más miedo. Lo mismo que es capaz de hacer el ser humano con tal de demostrar que su nación es bélicamente más superior a la de otra. Exactamente. ¿No? Entonces sí ha sido, son temas muy interesantes y obviamente lo hemos dicho también en todos los lives, lo que se destaca de todos nosotros los autores es que sabemos investigar. Un buen escrito lleva una muy buena investigación, una muy buena investigación. Y también de eso se trata. Tuvimos un pequeño problema de conexión con nuestro compañero Luis Ariel Alfonso. Sin embargo, si ustedes me lo permiten, en honor también a él, por cualquier otra cosa, vamos a leer un fragmento de su que él no esté, su presencia está con nosotros dignamente. Si les parece, vale, por cualquier otra cosa. Y de una vez, ya que se presenta la oportunidad, hay algunos escritores que en dado caso no se llegaron a presentar aquí con nosotros por problemas ajenos a ellos, ¿no? Y obviamente queremos decirles que vamos a tener un encuentro también con ellos, a lo mejor de otra forma, para que ellos puedan presentar de forma digna sus obras y ustedes, toda la comunidad, también puedan conocerlos, porque también de eso se trata. Si no pudieron estar aquí, no hay ningún problema, pero lo van a estar dentro de Toximorox, porque eso es nuestro lema y es nuestra misión de dar a conocer todos. Así que, aunque no estuvieron aquí presentes o comunicando porque se les fue el internet o porque tuvieron una falla ajena a ellos, no hay ningún problema, no se preocupen, vamos a estar aquí. Vale, entonces, voy a leer un fragmento de su cuento, ¿vale? Y después continuamos con ya la última pregunta para ir cerrando el envío, ¿vale? Su cuento de Luis Ariel Alfonso Conyedo se llama Elegido por el gusano y el fragmento dice así, ¿no? Fueron unos solos minutos, pero bastaron para que todo lo que amabas quedara destruido. Viste una luz muy brillante y por puro instinto te arrojaste al suelo. Le gritaste a tu mujer y a tu hija que hicieran lo mismo, pero ellas no pudieron escucharte debido al fuerte estruendo. La tierra tembló, las paredes se resquebrajaron y los fragmentos del techo empezaron a caer. Tu niña chilló horrorizada, tu esposa empezó a llorar. ¿Les dijiste algunas palabras de aliento? O al menos, eso crees. Ya no estás tan seguro de nada. ¿Qué demonios pasaba? Siempre has sido una persona aficionada a las teorías de conspiración. ¿Acaso el gobierno deseaba eliminarte por meter tus narices donde no deberías? ¿O quizá fuiste demasiado lejos con esos mensajes de lo que extraterrestres solo eran una mentira para controlar a la población? No, si fuera así, te habrían dado casa en un callejón oscuro para que nunca
y nadie supiera lo que te había pasado. ¿No? Despiertas. Un trozo de mampostería te golpeó en la cabeza e interrumpió tus cavilaciones. Quedaste tendido en el suelo, viste la sangre formar un charco a tu alrededor. Luego tu vista comenzó a entubiarse hasta que te dominó la inconsciencia. El dolor a un lado de la cabeza es horrible. Una parte de tu cuerpo está inmovilizada debido a la pieza de construcción que tienes encima. Un chillido se te escapa del alma al ver que tu esposa y tu hija abrazadas en una postura imposible, casi caricaturesca, luego de ser aplastadas por una pared. Un charco de sangre queda debajo de ellas. Uno de los ladrillos destrozó la cabeza de la niña. Al líquido rojo se le suman los fragmentos de encéfalo. Dejamos esto a su imaginación para que puedan conectarse con él. Creo que ahora ya ha vuelto nuestro querido Alfonso. Luis Alfonso, ¿nos escuchas? Igual podemos tener ahí un poquito de delay. Creo que no nos escucha como tal, pero queremos dejar esto a la imaginación de los autores. Su cuento es elegido por el gusano para que puedan checarlo, ¿vale? Y Diego, la última pregunta que nos comparte el día de hoy es, ¿de cuál de todas las revistas Pactum, aunque tú tienes más historial con nosotros desde Dogevena, conoces el legado de Pactum? ¿Cuál de todas sus portadas, desde la 1 hasta Trastornos Funerarios, te quedarías y por qué? Guay, pregunta difícil. Yo supongo que la elección para mí sería entre Pactum 4. Un Pactum 4. Esta, de hecho, creo que las tengo aquí cerquita. Así para medio trampa, ¿no? Pactum 4, por esta imagen así de lo histórico, de lo, o sea, de la evolución del terror. Pero creo que el trabajo que se hizo para este número especial, este trastorno funerario, el arte, los colores, este cuerpo en profundidad que marca pues la muerte, que marca el destino último del ser humano, yo creo que ha sido hasta ahorita el mejor trabajo, indudablemente. O sea, muy digno de lo que es la revista, esta revista de aniversario, o sea, que es especial, que es diferente a todas las demás. Entonces yo diría que también por lo resaltante, por lo chocante, me quedaría con la nueva, con la de Trastornos Funerarios, con esa portada. Y yo también destacaría el arte en general de esta revista, de este número, destacando por ejemplo el mío, el que tiene mi cuento, que a mí me pareció impresionante, fascinante, que captó la esencia de lo que quería contar. Entonces yo me quedo con la de Trastornos Funerarios. Muchísimas gracias, Diego. En verdad, ahora sí que tratamos de llevar todo a la máxima creación literaria, ¿no? Y por lo mientras que está así, querido Luis Ariel, recuerden que tenemos un poquito de delay con él, ¿no? Pero afortunadamente pudo conectarse. Luis Ariel, ¿nos escuchas? Si es así, por favor, cuéntanos el sentimiento que trae a ti la obra que está en Trastornos Funerarios, tu obra, elegido por el gusano. ¿De qué trata y por qué está en Trastornos Funerarios? Sí, tuvo problemas con la conexión, pero bien. No voy a tratar de ser breve, ya que estoy viendo que tengo problemas aquí con la conexión. No quiero que se me vuelva a cortar otra vez. Pero la verdad es que yo he estado pasando por una etapa que desde que yo entraba a Facebook, entraba a cualquier red social, básicamente lo único que veía era hablar de teorías conspirativas, del proyecto Blue Beam, de que los extraterrestres nos observan, de los reptilianos. Bueno, era todo un cúmulo de información, muchas de ellas, bueno, la mayoría dudosa,
casi siempre sobre eso, sobre unas criaturas superiores a nosotros que nos estaban siguiendo de cerca. Entonces yo quise de algún modo reflejar eso en mi cuento. Traté de que el cuento fuera breve para que fuera algo que golpeara, pero traté de que esas criaturas no fueran tan inteligentes como se les suele mostrar ahí, sino que fueran una especie de seres salvajes, hostiles y muy diferentes a nosotros, sobre todo eso. Porque es que aquí mismo en la Tierra, nosotros podemos decir que el humano es una especie única. Digamos que hay ciertas especies de simios que son las más parecidas a nosotros, que tienen una coincidencia en el ADN de más del 90%, y la diferencia entre ellos y nosotros es increíble. Entonces ya el hecho de que fuera un ser de otro mundo, yo me lo imagino como unas criaturas que no tengan nada que ver con nosotros, ni con nada de lo que conocemos. Eso fue de algún modo lo que yo traté de reflejar en ese cuento, elegido por el gusano. Muchísimas gracias, en verdad, Luis Ariel. Un honor tenerte. Y bueno, antes, ya cuando tuviste estos problemas, nos encargamos de decirle al público un fragmento de tu cuento para que puedan leerlo y encontrarlo no solamente en la revista cual fuiste publicada, sino también aquí en Pactum Trastornos Funerarios, ¿vale? Así como lo hicimos también contigo, también Dante Gorena, que no pudo conectarse con nosotros y también estaba publicitado en este lugar. Vamos a dar un fragmento de su obra Sabor a mí, para que también puedan llevarla a cabo y puedan buscarla en Trastornos Funerarios. Por favor, Santi. Por supuesto. A continuación, la obra del escritor Dante Gorena, Sabor a mí. Empiezo con un pequeño fragmento que dice: tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Ay, cómo me retumba todavía en los oídos aquel bolerito triste y repetido, que la defecia de mi marido solía cantarme infinito cuando estábamos de novios, incluso años después, estando casados, pero ahora con la voz agujereada por el exceso de caña, después de un trasnoche, o dos, y hasta tres. Lo recuerdo tal cual, como si fuese una película de esas con mucho drama y lagrimones. Todo iba bien en un principio, pero ciertamente con los años la gente cambia, y yo me fui desenamorando. Luego me empezó a odiar con todo ese rencor guardado para los hombres falsos. A él, en cambio, lo fue calando el vicio de la bohemia, mientras que yo me veía en el espejo con una percha de huesos, no más porque él se daba el gusto de malgastar en aguardiente lo poco que ganaba en su oficio de mesero, dejándome las sobras de su mísero salario. Pero lo que me preocupaba ahora era mi hija, Laurita, que ya con 13 años cumplidos comenzó a desarrollarse como fruta madura y a alargar las piernas de saltamontes. Fue cuando me empezaron a crecer miedos extraños, negros presagios, por lo que pudiera sucederle a ella, si acaso a mi marido se le ocurriese confundirse de tono y metérseme de mi niña. Al fin que no era su padre biológico, como en cambio, sí lo era Rudy, el menor de mis hijos. Y hasta aquí dejamos completamente la obra de nuestro querido Dante Gorena, Sabor a mí, para que ustedes puedan checarla en Pactum Trastornos Funerarios. Ahora, en verdad, es momento de agradecer a todos ustedes, a los que estuvieron con nosotros. Vamos a ir cerrando. Por favor, Diego, Luis, Ariel, si pueden también hacer favor de despedirse de toda comunidad y también invitarlos a que lean sus obras, de que lo sigan, ¿vale? Y que sin alguna duda no se pierdan ninguna publicación de Toximorx. Adelante, Diego. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Ha sido una velada agradable, un honor ser invitado a un trabajo tan importante, tan espléndido como este, a presentarlo. Y si quieren leerme más, pero primero que todo, pues no se vayan tan lejos. O sea, en Toximorx presenté para Pactum 4, para este Trastornos Funerarios. También estuve en el último número de Doyevena, solo que ahí con seudónimo. No voy a decir quién soy, solo diré que mi relato medio iglesia, medio ahí, por ahí andamos, para allá andamos. Un segundo. Y en otros lugares, pues he estado en varias revistas hermanas o amigas, yo diría, de Toximorx. He estado en Anapoiesis un par de veces, con textos de índole ciencia ficción, no tanto terror, pero ciencia ficción. También he estado para Verso Inefable. He presentado pequeños escritos cortos
como también he estado en una antología de ellos llamado Los Rostros del Amor, donde presenté un trabajo de literatura romántica, otros de mis géneros predilectos. Y pues en general en mi página de Face personal, Diego Basulto, que según yo es pública, ahí comparto pues las convocatorias donde yo he aparecido, normalmente revistas, algunas antologías, tanto digitales como en físico, y pues los invito a pues echar una ojeada por allá y revisar pues lo que he publicado. Y pues esperemos que sean más. Ahorita andamos medio ocupados con la vida escolar, pero todavía con muchos deseos de seguir escribiendo, así que muchas gracias por el tiempo y pues aquí andamos todavía. Muchísimas gracias a ti, Diego. Honor a quien honor merece. Un gusto tenerte con nosotros. Así que, Ariel, Luis Ariel, querido, por favor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, incluso por los interrogantes de la conexión. Gracias por estar aquí. Por favor, si puedes irte despidiendo de nuestra audiencia, invitando a todos que te lean y que sigan a Pactum. Bueno, pues yo en primer lugar agradecerles por esta oportunidad, que bueno, ha sido algo complicado por el tema de la conexión y demás, pero que de algún modo, al menos yo me he sentido bien aquí compartiendo con ustedes. Pues eso, los invito a leer mi cuento elegido por el gusano en este número conmemorativo de la revista Partum. También el de la revista Partum, que está en el número anterior, en el número 4, que fue la antología junto con Verso Inefable, uno de mis cuentos, Bosques Olvidados, creo que era como se llamaba. También en la revista Dugevena, la dedicada a la literatura inspirada en la Edad Media, está mi cuento El Ángel Cautivo. Y también en otras revistas que he publicado, como El Nahual Errante, Paladín, etc. Sobre todo si les gusta, ¿no? A veces el terror, a veces la fantasía, vamos, esas vertientes de fantasía heroica, espada y brujería, fantasía oscura, pues sí, los invito a leer mis obras. Y bueno, pues eso, despedirme, desearles que en lo que lean encuentren eso que estaban buscando. Y esa frase que tanto me gustó, que fue precisamente de ustedes, la de no todos los príncipes usan traje. Muchísimas gracias, querido Luis Ariel, Diego, Gustavo y Dante, y a todos los que han compartido y ha estado aquí un pequeño espacio en Toximorrox. Esto es la primera instancia y verá que seguiremos creciendo. Ahora llegó el momento de despedirnos. Pactum Trastornos Funerarios no es simple una despedida, ni un eco perdido en la penumbra de algún altar olvidado. Es un clamor visceral que se desentierra los miedos más profundos, aquellos que como espectros hemos mantenido ocultos por demasiado tiempo. Cada página de nuestros números representa un acto de valentía que no te... Para nosotros, Pactum es un disfraz que un día tuvimos que portar y mudar para enfrentar los propios demonios y cosechar los traumas que colgaban como frutos envenenados en el árbol de nuestra existencia. Esos trastornos que, aún balanceándose entre la desolación y el olvido, supieron encontrar a quienes hoy complementan la literatura radioactiva. Aquellas que llamamos las musas de la traición y la diosa del Pacífico. Las obras reunidas aquí no solo se limitan a hablar simplemente de la muerte, son un viaje por valles muy oscuros y misteriosos, en donde cada paso, por distante que parezca, lleva una intención clara y un destino. En estas páginas, los poetas de azufre no se presentan como guardianes de la verdad, sino como heraldos de la gravedad misma, figuras que transitan entre lo efímero y lo mundano. Así como la inspiración se alimenta de los versos, la realidad encuentra su sustento en los registros de quienes nunca pudieron alzar su voz ni cumplir su propósito en la vida. Porque tras la muerte puede que no haya nada, pero detrás de un escritor de cera y quinta pluma puede que se oculte todo. Este número será tributo a aquellos destinados a una partida cruel, a las almas que, incluso en su último aliento, dejaron una lección imborrable. Valorar es vivir y morir es volver a intentarlo. Sin miedo a la muerte, viva Pactum, viva la literatura y recuerden
que no todos los príncipes usan traje. Nos despedimos. Donovan Aduna, su servidor. Y Santiago Palomares Hernández, también su servidor. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.